explosiones en la Plaza de los Tres Poderes, cerca del Parlamento brasileño, cerca del Superior Tribunal de Justicia. Sabíamos que una persona había fallecido, no teníamos el dato de quién era esa persona, ni tampoco mayores detalles sobre qué había provocado esa explosión o esas explosiones. Y después nos empezamos a enterar que habían bombas atadas a ladrillos y que la cosa ya era mucho más grave de lo que eventualmente estábamos pensando ya anoche viendo estas imágenes que eran bravas. Darío Pignotti está en línea para conversar con nosotros, es periodista argentino, radicado hace mucho tiempo ya en Brasil. Darío, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saluda. Muy buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, Darío, nos das primero, ¿qué se sabe hasta ahora que pasó? ¿Qué certezas hay de lo que ayer eran imágenes y algunas versiones? Y después el contexto de esta situación. El autor del atentado, alguien apodado Tío França, fue candidato a concejal por el partido de Jair Bolsonaro en 2020, que su objetivo era atacar al Supremo Tribunal Federal, que durante 3 meses preparó el atentado aquí en Brasilia. Él es de un estado sureño, lindante con Argentina, del estado de Santa Catarina, un santuario neofascista, tal vez sea el estado donde la proporción de organizaciones neonazis es más alta en Brasil, y que lo ocurrido, según el director general de la Policía Federal, declaraciones de la tarde de hoy, fue un intento de atentado terrorista. Para situarnos, Pablo, ocurrió en la Plaza de los Tres Poderes. Muy fácil compararla con la Plaza de Mayo argentina. El atentado se situó a unos 50 metros del Palacio de Justicia del Supremo Tribunal Federal y a unos 200 metros del Palacio del Planalto, donde estaba despachando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En rigor, en ese momento ya no se encontraba allí. Pero las explosiones no terminaron ayer por la noche, continuaron hasta la mañana de hoy, dado que el atacante, que murió en su intento de invadir el Supremo Tribunal Federal, había dejado un automóvil y un tráiler también cargados de explosivos, los cuales fueron detonados hasta las 9 de la mañana de hoy, y otros en la residencia que alquiló aquí en la periferia de Brasilia, donde había estado planificando el ataque durante meses y donde también había explosivos. Hay vínculos, esos sí, están confirmados, entre los actos de ayer, el acto terrorista de ayer, y el intento de golpe de Estado del 8 de enero del año pasado, cuando miles de bolsonaristas, tan bolsonaristas como el que atacó ayer al Supremo Tribunal Federal, intentaron dar un golpe de Estado. Esto, obviamente, ya poniendo en contexto, complica la situación del exmandatario Jair Bolsonaro. A ver, Darío, varias preguntas. Gran crónica. ¿La persona de qué manera quiso entrar al Supremo Tribunal? Invadió la Plaza de los Tres Poderes o penetró a la Plaza de los Tres Poderes y se acercó hasta el portal principal, para que ustedes también tengan una aproximación. El Supremo Tribunal Federal, igual que el Palacio del Planalto, son dos grandes construcciones completamente vidriadas. Sí. O sea, es bastante fácil invadirlos y es bastante fácil vulnerar su contorno. Al aproximarse, un policía judicial, y te voy a explicar en un minuto por qué destacamos la procedencia del agente de seguridad, se lo impidió y allí el agresor comenzó a lanzar bombas de fabricación casera. Cuando el agente se acercó hasta el terrorista, este se volcó, se tiró al suelo y aparentemente, voluntariamente, hizo explotar una de las bombas que llevaba consigo. Digo aparentemente porque las investigaciones todavía no están concluidas y porque hay 2 relatos sobre lo ocurrido. Uno, el de la Policía Federal, que responde al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y otro de la policía de aquí, de Brasilia, una policía que a todas vistas, y muy sabido es una policía de filiación bolsonarista. Su relato es que este no fue un ataque político y que se trató de un suicida, de una persona fuera de sus cabales que intentó cometer un acto de violencia por sí propio. Otro dato sobre la muy bolsonarista policía de Brasilia: los jefes de esa unidad de seguridad, de esa fuerza de seguridad, están presos porque el año pasado, y procesados, porque el año pasado fueron los que hicieron, entre comillas, la vista gorda cuando decenas de miles
de simpatizantes del expresidente invadían estos dos palacios, el del Planalto y el del Supremo Tribunal Federal, además del Congreso. A ver, Darío, el equipo de QR tiene preguntas. Irina Hauser. Darío, buenas noches. Te quería preguntar, ¿qué está pasando en Brasil que pueda explicar que este sea el momento elegido para este ataque? Y el objetivo, ¿no? Y bien, ahí vamos a hacer una suerte de contexto. En las últimas semanas, más precisamente desde la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, fue reforzada la ofensiva encabezada por el expresidente Jair Bolsonaro, por su hijo Eduardo Bolsonaro, un diputado que ha visitado con frecuencia la Argentina, para que se apruebe una amnistía en el Congreso que permita que les garantice la impunidad a los responsables del intento de golpe del año pasado. Y simultáneamente con esto, una noticia que no ha tenido tanta repercusión internacional, pero acaso su grosor político sea igual o mayor que lo ocurrido ayer, pero menos espectacular, es que en los últimos días fue indagado por la Policía Federal en el marco de la investigación que comanda el Supremo Tribunal Federal, un general que en enero del año pasado comandaba una unidad de tropas especiales del ejército, unidad ubicada muy cerca de Brasilia, y varios de cuyos miembros estuvieron infiltrados en los ataques del 8 de enero del 23. ¿Dónde está el dato fundamental? Es que a ese general se lo consultó sobre informaciones que había en poder de esa unidad militar muy ligada a Bolsonaro, los nombres de los agentes de policía y el armamento que estos llevaban a cargo de la custodia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una de las inferencias de quienes están a cargo de estas investigaciones es que no solamente Bolsonaro o quienes él en las sombras comandaban intentaron dar un golpe de Estado, sino que los comandos del ejército habrían intentado secuestrar al presidente y eventualmente asesinarlo. Porque entre las informaciones en poder de estos militares muy próximos, insisto, a Bolsonaro, más que muy próximos, directos de Bolsonaro, se conocía hasta el armamento de los custodios de Lula. Martín. ¿Cómo estás, Darío? Martín Granowski. Cuando uno habla en la Argentina de algunas cifras, y yo no sé cuál es la cifra hoy, la gente se asombra. Por ejemplo, ¿cuántos militares hay o cuántos militares designó Bolsonaro como funcionarios, no del Ministerio de Defensa, sino en general? Yo escuché cifras que van desde los 3.000 hasta los 6.000. Es decir, parte del Estado tiene dominio militar que, le digo a la audiencia, tiene un poder infinitamente más grande que las Fuerzas Armadas en la Argentina por diferentes motivos. Y vos estás trayendo, lo traigo a colación esto por lo último que contabas, porque en realidad cuando se produce el asalto al Planalto en aquel momento, ya a pocos días de asumido Lula, los que asaltaban habían estado refugiados en campamentos junto a esa guarnición militar de la que hablas. Entonces, ¿cómo juega el factor militar metido dentro del Estado hoy en este tipo de cuestiones? Factor clave, Martín. El gobierno de Bolsonaro, ya en su segundo tramo, a partir de 2021-2022, era un gobierno cívico-militar, donde en rigor lo cívico era la menor parte de ese conjunto. Y como vos decías, eran cerca de 6.000, casi 7.000 los militares embutidos en áreas que no le eran propias. Por ejemplo, el ministro de Salud, a cargo de la no política de salud durante la pandemia del coronavirus, durante la cual murieron 700.000 personas. Brasil tuvo el índice de muertes más importante del mundo, el primero o segundo índice en relación a su población, era un general del ejército. Y como vos bien decías, antes del asalto al Planalto, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso, miles de bolsonaristas, el grueso de los que intentaron el golpe de Estado, acamparon durante más de un mes frente, o para decirlo con todas las letras, junto al cuartel general del ejército, donde no solamente recibían compañía y la entonación del himno cada mañana, sino alimentos y seguridad. De tal suerte que en las investigaciones en curso sobre lo que ocurrió el año pasado, hay muchos generales que están en la mira, y debe ser dicho otro dato: el Tribunal Supremo no parece muy decidido a llegar hasta el hueso
de los culpables del golpe, el hueso posiblemente color verde oliva. Darío, tenemos muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, se realiza, es cierto, en Río de Janeiro, el G20. Parecen ser situaciones bien distintas, pero de alguna manera esto invita a repensar un poco la organización. ¿Qué es lo que puede pasar allí? Claro, el G20 comienza el lunes próximo en Río de Janeiro, donde ya, por un decreto del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, está en vigor un sistema que se llama garantía de la ley y el orden a cargo del ejército. Por lo tanto, hay un despliegue militar que está actuando allí para impedir que pudiera ocurrir algo contra la seguridad de varios presidentes, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, que, para más datos, Pablo, luego de participar en la cumbre de Río de Janeiro, vendrá aquí a Brasilia el 20 de noviembre, es decir, el próximo miércoles, para la reunión bilateral más importante del año. Claro. Del presidente Lula. Un pequeño dato que es de logística y que no tiene que ver directamente con lo ocurrido ayer, pero que luego del atentado cobró otro valor, otra valencia. Lula y Xi Jinping no se reunirán en el Palacio Vidriado del Planalto, frente a la Plaza de los Tres Poderes, sino en la residencia oficial en Alborada, que está a unos 10 kilómetros del centro y bastante, muy resguardada el acceso del público y eventuales terroristas. Darío, muchísimas gracias, como siempre. Gran abrazo. Un abrazo, Pablo. Darío Piñotti, me quedé pensando, reunión Xi Jinping-Lula, por supuesto, reunión más importante del año en Brasil. No sé si no es de las reuniones más importantes a nivel global. A nivel global, ¿no? Sí, por supuesto. Sí.